Ahora acá en la casa creo que lo estoy manejando. Yo muchas veces recurro a temas sociales o del contexto, no necesariamente en el que estoy, sino también pues de donde vengo, de Colombia. Entonces sí me he vuelto un poco, me siento yo un poco a veces como abuelo viendo noticias y como lo que está pasando el día a día. Entonces trato de que eso sea siempre una inspiración. Vale, pues ya está grabando. Estamos con Concreto, que es un artesano, se dedica al mundo de la ilustración y, y bueno, actualmente resides en Madrid, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Y bueno, pues no sé, cuéntanos un poco, o sea, más o menos de dónde eres, cómo empezaste en el mundo del street art y os ha dado a trabajar en espacios públicos y bueno, más o menos a qué te dedicas un poco. Ujú. Bueno, muy buenas. Muchas gracias, Juan, por Sí, la eso invitación. primero, gracias por aceptar la invitación, que estoy también una Nada. pequeña cosa, es cierto que en persona nunca nos hemos conocido, o sea, sí que Ujú, sí que sé tu trabajo y he estado en varios sitios por Caro y también con Farid, que bueno, tenemos amigos en común, pero es cierto ujú. que nunca ni hemos trabajado juntos ni nada, que era bueno, pero nada, era por Bueno, aclarar. ya Pero llegará el momento ahí. Bueno, pues nada, yo vengo de Colombia, mi padre vive acá hace años, entonces inicialmente vine por un poco por turismo y por visitarlo y tal, y ya fue que conforme pasó el tiempo terminé pues quedándome un rato más de lo planeado, que bueno, al día de hoy ya llevo 4 años casi en Madrid. Y bueno, en cuanto a los proyectos de arte urbano y todo esto, digamos que empecé con Calle, ujú, un festival que, bueno, que ya es reconocido acá en Madrid, que consiste en pintar comercios de un barrio llamado Lavapiés. Bueno, sí, tú sí. lo conoces muy bien. Y bueno, ese fue como el inicio ahí de empezar a pintar acá. Sin embargo, desde Colombia ya pintaba allí con unos amigos bajo el nombre de UMS. Ujú. Ese es como el crew al que, bueno, todavía pertenezco. Y bueno, básicamente eso fue como el inicio ahí de las pintadas acá en Madrid. Ajá. Y luego, o sea, por ejemplo, ¿qué diferencia has tenido un poco entre lo que es la cuarentena? Ahora trabajamos, bueno, o sea, tiene que estar completamente encerrados, llevamos ya mucho más tiempo de lo que yo pensaba en un Mm. principio. ¿Cómo llevas un Sí. poco el poder trabajar desde, o sea, pues tú prácticamente o un porcentaje elevado de tus trabajos son en espacios muy grandes o en la Mm. calle o aunque sean en sitios cerrados, pero suelen ser murales. ¿Cómo llevas bueno, el adaptarte a otros medios, ya sea el trabajar pues, en pequeño formato o trabajar desde tu casa teniendo Ujú. que bocetear o lienzos o bueno, ¿ha habido un cambio en ese aspecto y cómo lo llevas? Bueno, gran parte, yo no me dedico 100% digamos que al muralismo, sino que gran parte de lo que hago sí es en el ordenador. Entonces, la mayor parte del tiempo estoy ahí haciendo diseño, hago diseño gráfico y bueno, digamos que el arte urbano es más como, sí, como ese, un poco ese escape o ese respiro. Entonces, bueno, ahora lo estoy llevando, yo creo que como muchos, y es como haciendo uso de esas herramientas digitales, tratando de aprenderlas, que yo creo que muchos las teníamos como ahí en stand-by esperando a que hubiese una cuarentena para poder aprenderlas mejor. Entonces, nada, ahorita estoy un poco ahí dibujando un poquito ahí, sin más en herramientas digitales. Y ya, yo creo que he visto que mi forma como de escape ha sido un poco, últimamente, no sé si inconsciente o conscientemente, estoy como ilustrando mucho como espacios, sí, urbanos, digamos que estructuras, casas viejas y eso es como con lo que he estado ahorita. Ujú. Y luego, o sea, por ejemplo, ¿qué diferencia un poco ves de cuando tienes que inspirarte? O sea, decir, a la hora de trabajar en un formato grande, o sea, cuando tienes que inspirarte, por ejemplo, veo mucho los murales, o sea, me intento adaptar un poco al espacio en el que voy a pintar. Ujú. O sea, ¿cómo cambia ese?
para ti la inspiración de trabajar o estar en un sitio que es básicamente digital, en un mundo digital, y estar con papel, boli y un ordenador y sin poder salir afuera, a poder, a cuando pues, se podía completamente estar fuera, porque claro, es muy distinto el Claro. bocetar en papel, pero tener que el formato sea distinto y luego que el poder estar en la calle y el a tener que estar completamente en eso encerrado. O sea, sobre todo el tema de inspiración, pues yo sí que noto que, o sea, empiezo a notar yo una carencia grande en mí que digo, ostras, necesito salir y empezar ya a ver muros, o sea, y formatos un poco diferentes. O sea, Sí. entonces, uh-huh. Sobre todo la influencia del contexto, ¿no? Porque cuando pintas un muro, pues inevitablemente ese contexto te transmite muchas cosas, aunque ya vayas con un boceto previo, sí creo que eso influye mucho incluso en los colores que le aplicas a un muro, porque bueno, te cuentan muchas historias, ¿no? Para, digamos que para lo que dices de la inspiración y tal. Ahora acá en la casa creo que lo estoy manejando. Yo muchas veces recurro a temas sociales o del contexto, no necesariamente en el que estoy, sino también pues de donde vengo, de Colombia. Entonces sí me he vuelto un poco, me siento yo un poco a veces como abuelo viendo noticias y como lo que está pasando el día a día. Entonces trato de que eso sea siempre una inspiración y pues no solo ahora, sino en algunos de los muros o ilustraciones que he hecho a lo largo del tiempo, digamos que sí, ha sido eso como una forma de inspiración. Pero sí, lo que dices, perdona, no sé si te contesté lo que me preguntaste, pero lo que Sí, dices de la, claro, pues sí, sí es inevitable, claro, extrañar también ese contexto del muro, que es una inspiración distinta porque parte más del espacio en el que estás, del barrio en el que estás o la gente que está en ese barrio. claro, claro, y eso te hace un Mm, poco modificar, o sea, no es lo mismo trabajar en un formato, o sea, aunque inicialmente se trabaje en papel, boli o digital, el mm, resultado final va a ser diferente y eso, o sea, repercute mucho. Y luego, bueno, yo personalmente y con algunos artistas que también he hablado, sí que me dicen que el estar tanto encerrados, o sea, sí que les afecta. Hombre, en tu caso sí que es cierto que vives en Madrid y, digamos, el arte es como una vía de escape, pero no es tu mm, herramienta principal para vivir. Entonces, en este ujú, aspecto, claro, puedes estar en parte más acostumbrado, pues sí que hay, claro, hay gente que claro, puede pasar un poco, o sea, pues creo que era Kiptoe que me dijo, es que, o sea, estaba todo el día fuera, dice, tenía hasta no sé qué fechas, hasta el 2021 lo tenía prácticamente lleno de giras y tal, y dice, y que de repente, bueno, o sea, que sí que trabaja mucho con claro. el ordenador y tal, pero bueno, y era que cómo le podía afectar, ¿no? También es cierto, si estás más, yo es cierto que como vivo más en Madrid, o sea, vivo en un sitio fijo, sí que es más sencillo, ¿no? Para digamos, personas como tú y yo que tenemos otras Mm, fuentes, que no es solo 100% el arte. Luego te quería sí. también un poco preguntar, el, o sea, cómo empezaste a pintar aquí, empezaste así en Madrid trabajando con varios proyectos. Creo uno de los, has trabajado también con los de Madrid Street Art Project, en los del el Cubo, Ujú. Sí, creo, arte al cubo, arte al Espacio cubo. al Cubo, hace un año o dos, creo que fue. Y Sí, correcto, sí. de esos, Hubo dos ediciones de ese, perdón, de Arte al Cubo uno y 2, pero ellos llamaron a los mismos artistas para renovar las obras. Cosa que es curiosa porque suelen renovar pues como su plantilla de artistas, pero ellos quisieron que las obras las tapara el mismo artista que las había pintado inicialmente. o sea, trabajaste con Ujú. ellos dos veces. Sí, en ese proyecto de Arte al Cubo, sí. Y bueno, luego no sé si sabes que ellos también son unos de los organizadores de Calle, de Pinta Malasaña y estos Sí, sí, festivales. sí, sé que, o Ujú, sea, todo lo que es la parte de Madrid también creo que colaboran con lo de ujú. los muros de la tabacalera, en plan, los muros. Eso. Y sí, sí, o sea, más o menos sigo lo que hacen. Y de todos los Ujú. proyectos que has hecho un poco así a lo largo de tu vida, ¿cuál ha sido el Ujú. que más te ha podido llamar la atención? O sea, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado y el que más has disfrutado y el que mejor experiencia has tenido? ¿Y cuál ha sido el que peor y el peor lo has llevado? El que peor has dicho, puf, aquí ni de coña volvería a hacer esto.
Bueno, hombre, no sé, es que claro, todos son tan diferentes porque luego a veces hay unos que empiezas y como que empiezas muy escéptico de la situación y luego te llevas pues buenos aprendizajes de eso. Si de pronto me preguntas en como en cuanto a lo que he aprendido o he disfrutado bastante, yo recuerdo mucho un muro en Colombia que fue en la parte norte de Colombia, que en una zona que se llama Punta Gallinas. Ujú. Es bueno, digamos que es pura playa y tal, entonces el contexto para o las condiciones para pintar eran muy difíciles porque había muchísimo sol y digamos que pintar era como una tortura, pero era bonito el proyecto porque era pintar unas escuelas donde los niños recorrían como 2 horas para ir a su escuela. Entonces no tenían, digamos que, los elementos necesarios, no contaban con ordenadores, con muchos ni siquiera con agua. Entonces, digamos que la experiencia fue bonita porque descubrí una nueva zona que, bueno, que no había conocido nunca, que por cierto es muy paradisíaca, digamos que es muy difícil el acceso, pero es una playa muy bonita porque es muy limpia, el agua es cristalina, entonces digamos que toda esa serie de experiencias y es algo que todavía recuerdo mucho y creo que es como una de las más bonitas que he vivido. Y bueno, luego la fea, pues a ver, la fea, Ah, joya. la fea, pues no se me viene ahora a la cabeza que, bueno, muchas veces te escuchaba tú la otra vez hablando con Animalito Lan y le hablabas de esos muros que de pronto a veces tú no quieres hacer, bueno, digamos, a mí me pasaba mucho al principio que siempre trataba de meter mi estilo en todo, entonces si me decían, ayúdame a pintar eso, bueno, pues el jamón del que hablaban, digamos, ayúdame a pintar el jamón, o la farmacia, quiero que me pintes una jeringa gigante. Sí. Entonces siempre procuraba hacer lo que fuese con mi estilo. Entonces si me pedían una jeringa realista o una fruta realista, no, pues la trataba de hacer con mi estilo. Entonces, bueno, esto fue un poco como tratar de pelear en contra como de lo que no quería hacer, pero sí resultaba a veces incómodo tener que hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, al principio no era tan duro porque, pues digamos que lo veía más como un poco como trabajo. Ujú. Mm. Pero, ¿y nunca has tenido así una experiencia un poco, digamos, yo sé, pues en algunas zonas, concretamente bueno, no sé, en zonas en algún país o algo que hayas pintado que en Mm. conflicto con gente o que te hayan robado la pintura o algo así? No, pues sí, paradójicamente, digamos que en las zonas más vulnerables, porque es que con el crew que te decía, con mis amigos que pintaba, los proyectos que se iniciaron con ellos fueron proyectos que eran patrocinados por la alcaldía, que es como el ayuntamiento de Sí, sí. Bogotá, de la ciudad de donde vengo. Entonces, digamos que esas becas que otorgaban eran generalmente en barrios muy vulnerables y digamos que con una notoria violencia y, bueno, marginados como por la violencia y la pobreza. Pero allí creo que eran las experiencias más, digamos que más cómodas porque la gente realmente lo toma muy bien cuando vas a pintar allí y realmente aprecian que pintes lugares deteriorados o zonas deterioradas. Digamos que en ese sentido no, creería que lo he notado de pronto más en otros contextos cuando, si lo que dices que estás por ahí, de pronto viene un niño y se lleva un spray o lo que sea, sí, pero no, digamos que no es tan común. Sí. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, es que yo eso sí que es cierto que cuando he trabajado en varios sitios de Latinoamérica Mm, y sí que, o sea, es una maravilla como el entorno que se genera cuando pintas, pero luego mm, veía, claro, acostumbrado a trabajar en otros sitios, pues eso, como Canadá o Europa, la sí. organización la veía súper difícil, o sea, en plan, de repente, pues, súbete a este andamio que está puesto sobre una arena que está mojada, y en plan, son cinco Sí. pisos, y yo en plan, decía, no puedo, o sea, decir, veo un peligro que me puedo caer, ¿sabes? En plan,
Entonces, ¿cómo ves un poco la diferencia de trabajar entre, bueno, zonas de Latinoamérica, en tu caso, o Europa, o sea, ya sea o España o algunos otros países de Europa? Bueno, ahora que me haces recordar, digamos que sí, incluso eso ocurrió con Farid. Cuando yo conocí a Farid, nosotros con el grupo que te digo de chicos que estaba con UMS, nosotros estábamos a cargo de pintar un muro muy grande y era debajo de un puente. Y para eso, digamos que una de las condiciones era invitar a un artista internacional. Entonces, en ese entonces invitamos a Farid Rueda y por lo estrecho de la acera del muro no se podían poner andamios. Entonces, eso sí que nos implicó un problema porque, digamos que si este era el muro, teníamos que poner escaleras y la escalera quedaba prácticamente, digamos que Para, casi totalmente vertical. Entonces, claro, uno sentía que se iba de espaldas. Entonces sí recuerdo que Farid la pasó muy mal, por lo menos en en ese muro. Eso y que olía bastante a mierda el lugar también, porque se cagaban mucho ahí. la Perdón. gente. Joder. Sí, hombre, es que hay zonas, la verdad es que eso sí que, o sea, o sea, Latinoamérica tiene Mm, maravillosas, o sea, en plan, mm, estar prácticamente en cualquier lugar sin que la mm, policía te diga nada, porque hay mucha menos vigilancia y en eso no lo consideran como un mm, problema mayor, digamos, que aquí está más sí. controlado todo, pero luego sí, la organización yo lo veía como muy, pides cosas, te Bueno, traes, luego eso también digamos que era como excepcional en ese caso que te digo, porque de por sí en los años que empezamos con este grupo, la alcaldía invirtió muchísimo dinero en convertir sí, a la ciudad en como una especie de museo de arte urbano. Entonces sí se invirtió mucho dinero y había maquinaria y tal, y habían pues como buenas condiciones para pintar, por lo menos en esos tiempos. Ujú. Claro, ya es diferente cuando sales con tu crew, con tus amigos por ahí a pintar o a gestionar un muro por sí mismos, claro, es más, o cuando la organización no es tan seria como una alcaldía o un ayuntamiento, sí es donde creo que más se sufre ahí a la hora de pintar un proyecto, sobre todo grande. Ujú. Luego, o sea, bueno, has comentado también que o sea, que has estado trabajando con más artistas y con más proyectos y que haces, digamos, proyectos Mm. globales. ¿Cómo llevas, qué te es más sencillo, trabajar en equipo o trabajar de forma individual? Tanto ya sea en el mundo artístico como Mm. en el mundo del diseño. Supongo que en el mundo del diseño es más común trabajar en equipo, o sea, es decir, ya sea cuando se aplique a la publicidad o a la ilustración, pero en el mundo Sí. artístico en parte es más complejo. Bueno, ¿cómo ves la diferencia en los dos terrenos? Bueno, yo creo que generalmente digamos que, a ver, pues no sé qué decirte. Porque es que muchos años yo empecé trabajando pues con amigos. Yo creo que al final con amigos se facilita más. De pronto a veces cuando trabajas con gente desconocida, pues es un reto interesante, pues porque puedes ahí como combinar nuevas cosas y tal, pero si de repente se dificulta más, entonces sí suele ser más cómodo trabajar con amigos o bueno, solo también, aunque generalmente a mí me ayuda alguien, digamos, muchas veces pinto con mi chica o con mi primo, porque mi primo también vive en Barcelona, entonces cuando nos vemos, claro, es Ah, guay tú pintar porque normalmente el resides en contexto lo... Barcelona. Normalmente resides en Barcelona. No, mi primo reside en Ah, Barcelona, vale. pero digamos que cuando él viene o yo voy, siempre nos solemos juntar ahí para pintar algún muro. Ujú, Entonces, digamos, en ese sentido sí es cómodo pintar con gente conocida. ujú. Luego, de los proyectos así que has hecho que consideres que ha sido más interesante, ¿cuál ha sido? He estado viendo tus redes sociales, la verdad es que tienes Mm, algunos bueno, a mí el que más me gusta personalmente es el que está en Lavapiés, creo que pasas como la tabacalera, subes y es como un bar, que así como con una terracilla. sí. Ese es el que a mí más me gusta y luego el que hiciste en Cubo también es el así digamos, los que más me han Guay, llamado guay. la atención. Luego tienes trabajos también en espacios, digamos, como pues, o casas que están deterioradas y trabajas en ellas.
De los proyectos así que has hecho, ¿cuál es el que más orgulloso te sientes y cuál es el que es, no sé, te ibas a enfrentar a él y dices, uff, esto la puedo liar, puede quedar muy mal o Sí. al final quedó genial o, bueno, ¿cuál ha sido el que más, por las circunstancias que sea, te sientas más orgulloso de él? Bueno, yo creo que ha sido por etapas porque bueno, uno de los proyectos a los que me enfrenté, bueno, los que dices, a mí también digamos que me gusta mucho el de la Plaza de los Cubos, es algo que quería representar hace tiempo y incluso recuerdo que al principio lo tomaron como un tema muy político, entonces de Madrid Street Art Project sí se me comunicó que por favor tratara de suavizar un poco la temática porque yo quería como representar esa mujer que logra salir como de su encierro, de su jaula para buscar una vida mejor para su hijo. Entonces lo representé de tal manera que, bueno, que fuera un poco crudo, ¿no? Saliendo como de la jaula y con su bebé al hombro, como si fuera, bueno, digamos que sí, una migrante. Y bueno, esto fue tomado al principio como un tema de pronto que me estaba metiendo mucho, en algo muy político, haciendo de pronto como una crítica muy fuerte que no venía para el lugar porque se buscaba algo más, digamos que estético, pienso yo. Pero bueno, al final salió adelante, entonces ese es un proyecto que sí, que me gusta bastante. Y luego otro es el que creo que pudiste ver en el coworking, por el tiempo que tuve y tal, digamos que fue un proyecto del que me sentí muy cómodo pintando porque quería hacer muchas cosas, quería como explorar nuevas cosas y al final las pude aplicar ahí. El del coworking, personalmente, Mm, estéticamente es el que más me gusta. O sea, sí. estéticamente. En Mm, plan, el resultado está mola. mm. En plan, queda bastante guay. Los colores, o sea, cómo lo difuminas todo y queda bastante bien. Otra pregunta es cuando te enfrentas a un proyecto, ¿cómo empiezas? O sea, es decir, por ejemplo, en el coworking, pongamos, eran varios murales Mm, de ujú. tamaño considerable y luego de repente había columnas, que las columnas son difíciles, o sea, es como trabajar una Mm. especie de escultura de repente, o sea, una columna ya tienes que trabajar desde Sí, muchísimos, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo en ese aspecto cómo te enfrentas, por ejemplo, a ese proyecto? Bueno, en ese proyecto en concreto lo abordé por medio de una temática general porque sabía que se iban a desarrollar varios muros. Entonces, sí, la idea inicial fue como arrojar palabras para sacar un concepto que uniera todo, que al final representa como una especie de viaje o de etapas de una idea, donde, bueno, primero es como la búsqueda, luego un poco el despertar o el abrir los ojos, que va en la parte del búho, luego ya en la parte del niño, que es como un poco cuando llega esa idea o esa iluminación, si lo quieres ver así. Eso bueno, volviendo a tu pregunta para no extenderme, lo hice arrojando como primero una serie de palabras y ya luego dibujando cada idea que tenía como el concepto general. Ujú. Y, o sea, y luego cuando lo vas a plasmar, o sea, normalmente o sea, coges, lo mides todo, o sea, es decir, es súper, tu trabajo es, vamos, o sea, Ujú. está todo perfectamente milimetrado, no hay, o sea, trabajas, me refiero, ¿con qué herramientas trabajas? ¿Utilizas compás? Ujú. O sea, ¿utilizas compases a gran escala? Ah, bueno, Hay bueno. círculos perfectos, Mm. lógicamente cinta de carrocero utilizas, porque es Sí, sí, sí. Sí, perfecto. y también hay una cosa y es que en los espacios interiores el ojo es más minucioso, ¿no? Busca más el detalle, entonces las cagadas se notan más que en la calle. En la calle de repente puede ser más libre, que eso es algo que agradeces en la calle porque puedes, digamos que aunque en la calle también uso como, sí, digamos que cuerdas y eso para hacer los trazos, usándolo a modo de compás sí que lo hago pues más tranquilo. En el coworking debo admitir que fue un poco más agobiante para que todo quedara pues mejor, ¿no? Más pulido pues. Ujú. Mm. Sí, sí, ese trabajo está Mm. bastante, o sea, mucha Gracias. precisión, es el que más, de los que he visto, a mí me impresionó y el verlo tan cerca y decir, hostias, es que no tiene, o sea, Mm. no es,
técnicamente está muy bien logrado porque no hay fallos. O sea, yo hay trabajos que hago que a veces si te acercas y lo ves como a 10 centímetros, ves que falla, ¿no? Ahí está, vamos, a mí me gustó mucho. Y luego el trabajar en la columna, eso como te... O sea, el trabajar sobre la columna, que es un volumen por todos lados. Bueno, ese estaba un poco de pronto más acostumbrado porque, bueno, en Latinoamérica es muy común la representación de tótems, entonces es algo que por lo que tenía mucho gusto, entonces sí quería hacer hace tiempo, aunque la que me lo propuso fue Carola, bueno, una amiga en común que Sí. tenemos, que está allí a cargo del coworking, y ella me dijo como, hey, ¿por qué no te haces ahí algo? Unas plantas o algo, entonces bueno, ya fue que surgió como la idea del tótem. Lo engorroso fue pintar el techo, porque ya habían puesto todos los muebles para los ordenadores y eso. Entonces sí implicaba pintar en el techo, pero digamos que sin ensuciar la zona, y yo no estaba pintando con vinilo, sino que estaba pintando todo con spray. Uh-huh. Entonces ahí fue lo engorroso porque tuve que cubrir, hasta para hacer un pequeño circulito tenía que cubrir todo, hacer como una especie de cámara ahí cerrada. Uh-huh. Mm. Sí. Y luego, a ver, ya de las últimas ya preguntillas, ¿en qué país te gustaría trabajar que no hayas trabajado? O sea, ¿en qué sitio? Y Mm. luego, ¿qué formato, ya sea edificio, a lo mejor, bueno, qué formato, pues como pues un puente, un edificio, yo qué sé, un coche, un avión, te gustaría pintar? Luego, ¿qué artista también te gustaría pintar? O O sea, sea, la última pregunta son formato, tres, ¿no? sí, son tres, que no tiene que coincidir las tres. Puede ser, el artista puede ser uno y el formato, pues yo qué sé, un avión y país, pues Noruega. O sea, no tiene nada que ver. O sea, es decir, Sí. ¿sabes? Tres preguntas diferentes, digamos. Bueno, pues el lugar que me gustaría pintar, pues cada vez que miro por ahí se me da por pintar en algún lado diferente. Últimamente estaba viendo por ahí como escenarios de China. Uh-huh. Me parece un lugar muy, muy bonito porque ahora estoy con digamos que con este rollo de ver como las edificaciones como así un poco en ruinas o como saturadas como de elementos y texturas. Entonces me llama mucho la atención. Luego, ¿cuál era la otra? Un espacio donde me gustaría pintar. O sea, como una superficie, o sea, ya Mm, puede ser, mm, no sé, o sí, sea, sí, sí. no Hace, sé. hace tiempo A mí me encantaría Dime, pintar, dime. una cosa que me encantaría sería un edificio, pero toda la parte, o sea, las cuatro paredes que rodean al edificio. Hacer Un tótem gigante. como una columna, pero a lo gigante. Eso sería un pequeño sueño, ¿no? Ujú. Pues Sí. eso. Bueno, a mí me gustaría mucho, a veces pienso mucho en los trenes, así un poco al graffiti style. Hombre, pero eso es un Nada, poco nada novedoso, pero ilegal, ¿eh? me hace También. ilusión, me hace ilusión pintar un tren, pero con calma, que no es fácil. Con Bueno, calma y sin calma yo de también, todas porque son maneras, si te experiencias hace mucha diferentes. ilusión, te pongo en contacto con gente que pintan prácticamente. O sea, ahora Todos no, los porque días no se puede, trenes. pero cuando esto pase, te pongo en contacto con que están prácticamente Mm. al mes pintan tres o cuatro. Así Claro, que no, no, sí, sí, pero que, claro, es otro plan porque lo que te decía, no es lo mismo que tengas que pintarlo así en muy poco tiempo a que te den el tiempo para hacerlo. o sea, todo en plan midiendo y todo legal, ¿no? Sí, la verdad es que un tren puede ser algo. Las dos me llaman mucho la atención, pero claro, son experiencias que yo veo totalmente diferentes. Claro, estaría guay las dos, ¿no? Pero son cosas que Sí, creo que son sí, tienen una distancia grande. sí, sí. Y luego, ¿con qué artista te gustaría así colaborar o que Ujú. admires su trabajo y crees que pudiese quedar bien con el tuyo? Hombre, a mí me gustaba mucho Farid, bueno, me gusta todavía Farid Rueda, Ahorita es y que es por eso digamos que hicimos como esa invitación, nosotros como que tuvimos la oportunidad de mirar varios artistas y al final entre todos lo elegimos a él. Creo que ahora estoy de pronto más en una etapa que pintar con otro artista, tratar de generar proyectos, pero no necesariamente con artistas. No sé, me gusta de pronto de repente involucrar la animación con el arte urbano o mirar la opción
de música y graffiti, bueno, como cosas que de pronto me permitan como aprender. No, no digo que otro artista no me vaya a enseñar nada, ¿no? Ujú. Pero digo que me llama la atención como tratar de buscar otros caminos que no sean el mismo que yo estoy recorriendo. O sea, más que un artista, lo que te interesa es Mm, un soporte o sí, pues eso, en vídeo, música, o mm, sea, mezclar sí. otro tipo de arte que a lo mejor no es más difícil combinarlo y Ujú, el resultado independientemente del artista. Eso es curioso, es curioso. mm. Pero pintar, o sea, meter, por ejemplo, música con pintura Sí, en la calle es algo súper complejo, ¿no? O sea, en ese aspecto. sí, tiene su... Es No un sé. camino, caminos que, bueno, que al final no son tan nuevos, ¿no? Digamos que en el mundo del arte ya hay artistas que exploran con música y pintan en vivo y tal, pero a lo mejor hay otras disciplinas que no están tan exploradas como, no sé, como lo que te decía de repente la poesía y el street art, o, bueno, no sé, ahora se me viene eso a la Blue, cabeza. Blue, por ejemplo, hizo como una especie de animación en la calle, que iba Ujú. Ah, bueno, eso, la haciendo animación fotos, también. en plan, no sé bien cómo, no sé cómo se llama la técnica de ir poniendo fotos para crear movimiento, pero hizo algo como Ujú, parecido, o sea, que era, hacía un dibujo, le hacía una foto, luego lo borraba, otro dibujo, bueno, o sea, en YouTube está el vídeo, seguramente lo hayas visto, es brutal, y o sea, sí. lo hizo Blue, creo. Supongo, no sé si habría sido pionero, pero vamos, en ese formato yo no había Hmm, visto algo igual, ¿no? Y es la mezcla un poco de, entre comillas, animación con el street, claro. ¿no? Y la verdad es que el Ujú. resultado, pues, a mí, bueno, es que Blue me flipa. Pero bueno, pues Sí, no sé, bro, es un creo monstruo. que ya estamos más o menos llegando a su fin. Así Eso. que pues muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que estás liado y que a pesar de que estamos en cuarentena estás con follones y por querer un poco colaborar en esto que es artistas, los cuarentena con artistas. Ujú. y, y nada, pues que muchas gracias y yo qué sé, cuando esto termine ya te da un toque y ya que estás por Madrid nos pintamos un mural en algún... Pintamos un trencito. Un trencito, un mural. Eso no, nada, hombre, Juan, muchas gracias a ti por este espacio y por tu tiempo también. Pues nada, ya. Guay. Pues nada, señor. Muchas Mi gracias. hermano, gracias, un abrazo. Cuídate. Chao.